Abund bashmayu netekada sheshemoch tivem malekutoch newesebyonoch ayikano de bashmayu ofebar ohavelan lahemod senekonan Voy a continuar hablando de las reflexiones teológicas más importantes de la época patrística. Como ya lo he mencionado, prácticamente comentaban la Biblia y ya había ciertos puntos de reflexión teológica desde antes de Nicea, 325, pero especialmente después de que fue el primer concilio de Nicea, el 325, de Constantinopla, de Éfeso, de Calcedonia. Es decir, en la época post-nicena vienen pues las grandes reflexiones hechas en un concilio, y especialmente eran en torno a la auténtica teología, reflexiones teológicas, es decir, ¿a quién es Dios? Las características, en concreto las tres personas divinas, empezando por el concilio de Nicea, que afirma que Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre, homoousios, de la misma naturaleza. Algunos, la mayoría, aceptaron, otros se separaron y formaron el arrianismo. Recuerden que Arrio, un sacerdote de Alejandría, negaba que Jesucristo fuera Dios. Entonces, el concilio de Nicea, citado por Constantino el Grande, dando las facilidades a todos los obispos, hasta poniendo el correo oficial, la posta oficial, los carros que repartían las cartas por todo el imperio, se los prestó para que llevaran a los obispos al concilio. Él sufragó los gastos del concilio. Quería que la iglesia no estuviera dividida. No era teólogo Constantino, era político, pero quería que fuera uno, porque uno solo tenía que ser también el emperador. O sea, la idea de monoteísmo. No había lugar pues para la división. Entonces los junta, y en ese concilio, especialmente Atanasio, que era diácono, y el trabajo de muchos, lograron firmar el símbolo de Nicea, que hasta la fecha nosotros recitamos. Recuerden que en la Eucaristía recitamos: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. O sea, no es criatura. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, no es criatura, fue engendrado, de la misma naturaleza del Padre, es decir, es Dios. Jesucristo es Dios. Una afirmación teológica importantísima. Después se fue afinando cómo están unidas las dos naturalezas en los posteriores concilios. Incluso el concilio de Constantinopla también hace alusión a la divinidad del Espíritu Santo, por ejemplo. O sea, no solo el Padre y el Hijo, sino también el Espíritu Santo es Dios. ¿Qué decimos en el credo niceno-constantinopolitano, que es el que seguimos recitando los domingos y días solemnes en la iglesia, en la liturgia? Por cierto, les aconsejo que en esta época que no van a la Eucaristía, recen el credo, así como oran con otras devociones. El credo, no se les olvide las importantes verdades de la fe. ¿Qué decimos
en el credo niceno de Nicea, constantinopolitano. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. ¿Quién da vida? Dios. Que procede del Padre y del Hijo. Procede, la procedencia los hace iguales. Procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria. Están en el mismo nivel, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los padres de la Iglesia nos han hecho llegar esta doctrina en torno a lo más fundamental de la fe, es decir, la Trinidad. Quedó muy claro. Pero no solo fueron reflexiones teológicas en torno a Dios, prácticamente tenemos en ellos todas las ramas de la teología, prácticamente. Les doy algunos ejemplos. La eclesiología, que la Iglesia es una, la túnica inconsútil de Cristo, decía, eso es la Iglesia. Quien no tiene, decía San Cipriano, quien no tiene a la Iglesia por madre, no puede tener a Dios por padre. Eclesiología, reflexión teológica en torno a la Iglesia, San Cipriano de Cartago, muy claramente. Teología espiritual, desde los padres apostólicos nos hablan de la espiritualidad. Les doy un ejemplo con San Ignacio de Antioquía, no lo he mencionado hasta ahora, uno de los grandes padres de la Iglesia, San Ignacio, que murió hacia el año 107, mártir en Roma, era obispo de Antioquía, lo trajeron encadenado, pasando por algunas ciudades desde Antioquía hasta Roma, y tenemos 7 cartas de él. Resuman espiritualidad, uno de los primeros místicos de la Iglesia, padre de la Iglesia apostólico, que decía que Cristo es lo más importante. Déjenme alcanzar a Cristo. Quiero ser, la famosísima frase de San Ignacio, quiero ser trigo molido por los dientes de las fieras para presentarme como pan inmaculado. Más espiritualidad, más teología espiritual. Teología moral, reflexión sobre la manera de vivir. Pues hubo varios. Uno de ellos fue Clemente de Alejandría, que enseña de tantos detalles, ¿no? sobre la vida misma. Tiene, por ejemplo, Clemente una obra sobre cómo el pedagogo, sobre hasta cómo se debe comer, cómo se debe dormir el cristiano, cómo debe comportarse, cómo respetar a los demás. He hablado un poco de mi persona también. A mí me gusta mucho una reflexión de Clemente sobre la barba. Me justifico yo porque uso barba, a lo mejor algunos no me han oído, siempre tengo el texto del pedagogo. Dice que los hombres deben dejarse la barba, que así como en la naturaleza Dios dio a los leones melena, al hombre dio la barba, que es casi como un atentado contra la naturaleza que el hombre se rasure. Dice, yo se los digo, sobre todo en mis clases en el seminario a los muchachos, ellos no pueden usar en los seminarios, en el nuestro de Guadalajara, el más grande, por cierto, parece en alumnos del mundo, el de Guadalajara no permite, pero de todas maneras se los digo. Clemente decía que hay que respetar mucho el cuerpo, que hay que respetar mucho los tiempos, habla incluso de la planificación familiar, de alguna manera, cómo hay épocas en que la mujer es fecunda y cuando no, etcétera. O sea, de cosas, los padres de la Iglesia reflexionaban sobre aspectos esenciales de la vida. Y otro ejemplo de un gran padre sobre teología moral, San Juan Crisóstomo, el Boca de Oro. Si leemos, por ejemplo, el comentario al Evangelio de San Mateo, de San Juan Crisóstomo, entra a decir cómo se tiene que vivir, cómo se tiene que dar prioridad a Dios antes que a los hombres, cómo se tiene que vivir en matrimonio, cómo se tiene que educar a los hijos, teología moral. Tiene una obra sobre la educación de los hijos. En su época parece un tratado de pedagogía para maestros de niños o de adolescentes. Es decir, los padres de la Iglesia reflexionaron, claro, en teología,
como ya lo dije, en Dios, pero luego ya sus aplicaciones más concretas. Ellos también desarrollaron la teología sacramentaria. ¿A quiénes les debemos nosotros la doctrina sobre el bautismo? Dice la Didache, finales del siglo I, o cuando mucho principios del siglo II. La Didache dice que se bauticen en agua, con agua, sea estancada, sea agua corriente de preferencia. Si no tienen corriente, estancada, en un río, en un estanque, pero que sea agua y que sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo hasta la fecha. Como dice San Justino, o por ejemplo la Didascalia Apostólica, que es otra obra de las primeras, que tiene que ser la Eucaristía, que se lleve pan y vino. San Cipriano habla de la celebración cuando algunos no querían utilizar vino para la Eucaristía. Entró esa moda en algunos presbíteros de Cartago y Cipriano tiene una carta muy dura sobre la disciplina, la forma y la materia de los sacramentos. Como se sabe ahora en la teología sacramentaria, se tiene que respetar. Y solamente con pan y vino hay verdadera consagración. Entonces, los padres de la Iglesia también en los sacramentos tuvieron mucho que ver. Claro, no les podemos pedir que legislaran sobre todos los sacramentos, así como lo tenemos ahora, sobre la unción de enfermos, sobre el matrimonio. Hablan de la teología del matrimonio, pero claro que en la época posterior se fueron afinando, pues, pero la base la tenían los padres de la Iglesia. Prácticamente su aporte pues fue completo. Podemos entonces decir que por algo son llamados padres. En ellos tenemos, después de los apóstoles, tenemos, como dijo alguna vez Juan Pablo II, San Juan Pablo II, los apóstoles sembraron, pero los que regaron a la Iglesia para que creciera fueron los padres de la Iglesia. Por eso le llamamos padres. Vivimos de ellos, de sus reflexiones. Cuando queremos afinar algún tema en doctrina, en sacramentos, en espiritualidad, siempre tenemos que hacer referencia a los padres de la Iglesia. Aquí tuvimos hace poco un obispo, cardenal, un cariñoso saludo al cardenal anterior, que tenía un dicho a propósito de la importancia de los padres. Cuando algún sacerdote iba y le decía algo con mucha seguridad, con mucha firmeza, decía, mira, pareces padre de la Iglesia, hablas como padre de la Iglesia. Es decir, cuando das un argumento fuerte es porque hay autoridad como de los padres. Entendemos la importancia que tienen los padres en su aporte teológico. Vamos a continuar luego con el último punto. Voy a juntar los dos del esquema que me dieron. Esto sería como el segundo punto. En el bloque siguiente vamos a hablar del aporte de la patrística a las comunidades cristianas y a la sociedad, que es ya como una consecuencia de todo este trabajo intelectual, pastoral, evangelizador. Nos vamos a fijar en ese aporte de los padres de la Iglesia. En el tercer punto que me han asignado para hablar con ustedes, de nuevo un saludo a todos
oyentes de la Escuela Bíblica San Pablo de Tarso, y a todos los que pues, vayan a ver este video, un saludo de veras cariñoso. Voy a hablar en este último bloque del el aporte de la patrística a las comunidades cristianas y a la sociedad en general. Voy a juntar los puntos 3 y 4. Primero, ¿qué es una comunidad cristiana? La comunidad cristiana es la que se forma en torno a Jesucristo. Cristiana. El centro es el Señor, el que acepta a Cristo como su Señor, que se alimenta con su palabra, con los sacramentos, con la oración, que lo sigue, que pone en práctica el Evangelio. Esa es una auténtica comunidad cristiana. ¿Quiénes iniciaron con la comunidad cristiana? Especialmente pues los apóstoles. Nuestro Señor les encargó a ellos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Entonces, antes de irse, que por cierto fue el gran mandato evangelizador de Jesús. Los apóstoles hasta su muerte, casi todos tenemos la certeza, fueron mártires, hasta con el derramamiento de sangre dieron testimonio del mensaje cristiano, dejaron a la iglesia fundada, en ciernes podemos decir. ¿Quiénes la acabaron de formar? ¿Quiénes entendieron en su tiempo lo que debía ser Cristo para la humanidad en aquel ambiente judío, pagano, de religiones esotéricas, en el mundo greco-romano? ¿Quiénes? Los padres de la iglesia. Dios no se equivoca. La providencia supo en qué momento hacer surgir hombres fuertes, valientes, inteligentes, sabios, santos, que pudieran formar a la comunidad cristiana de su tiempo. En cada época, desde los que vinieron en el siglo II, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Recuerden que la patrística abarca de los siglos primero al octavo. En cada época fueron anunciando el Evangelio, formando las comunidades, creando incluso un lenguaje adaptado a las creencias nuevas. En un principio, en Roma, por ejemplo, los cristianos eran considerados como una secta judía. No entendían quiénes eran, qué hacían, qué religión nueva era. Y, fueron los padres de la iglesia los que lograron primero hacer una identidad de la comunidad cristiana. Ellos empezaron después de los apóstoles, repito, los que sembraron fueron los apóstoles, su obra magnífica, que ustedes ya lo habrán meditado mucho. Los escritos del Nuevo Testamento pues nos dan testimonio de la gran obra de los apóstoles. Pero después, si ahí hubiera quedado, si no hubieran venido al relevo los padres de la iglesia, con estas características, la iglesia se hubiera acabado. Y nosotros tenemos la certeza de que el Señor yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo? Con las características que se necesitan para cada época. Y en la época de los padres, justo surgieron los que mejor se adaptaban, pues. Los sencillos como los padres apostólicos, los sabios filósofos como los apologistas griegos, los pastores como San Cipriano, los grandes teólogos como los capadocios, un San Basilio, formadores del monaquismo, de los monjes, de ese estilo de vida cristiano, formadores de comunidades que presidían la Eucaristía, que presidían la caridad. En cada época, ya que pasó el auge del Imperio Romano, vinieron como San León, San Gregorio Magno, porque eso se necesitaba. Aquí se ve la mano de Dios. Dios da pastores. Por eso nos dice: rueguen al dueño de la mies para que envíe pastores a los campos. Entonces, Él es el que los da. Nosotros, cada uno en su época, tiene que responder a la situación concreta
de la humanidad. Por ejemplo, estamos oyendo tantas reflexiones en torno a la iglesia en tiempos de pandemia. La iglesia que acompaña, la iglesia que ora, la iglesia que ilumina las mentes, aunque no pueda atender por la situación social, sin embargo, está presente. Un papa actualmente muy cercano a la caridad, a la obra humanitaria, a la obra social. En cada época Dios hace surgir los pastores adaptados. Hay que entender qué es lo que nos toca entonces en esta época. Los padres de la iglesia supieron responder, dieron mucho fruto, fueron fecundos. Eso quisiera resaltar. Si en aquella época no hubiera habido pastores de esa categoría intelectual, espiritual, el evangelio no hubiera llegado a muchos lugares. Ellos tuvieron que cambiar la cultura o inculturar el evangelio. Tuvieron que formar comunidades cristianas en medio de ateísmo, incluso de paganismo, con su testimonio, con su palabra. Eso aprendamos de los padres de la iglesia. ¿Y qué aporte tuvieron los padres a la sociedad? Bueno, el aporte del mensaje cristiano, que es un mensaje humanitario, que todos somos hermanos, que tenemos un Dios que maneja la historia, que tenemos que vivir unidos, que Dios nos escucha, que somos sus hijos. A diferencia, por ejemplo, del judaísmo, que eran más bien leyes, normas, acá es una persona la que nos salva. El verbo de Dios se ha hecho carne, está entre nosotros. Entonces la vida para la sociedad cambió mucho. Es un giro, por algo nosotros antes de Cristo y después de Cristo. Hablamos de dos épocas. Entonces los padres de la iglesia en lo más difícil del cambio de mentalidad estructural supieron aportar grandes ideas a la sociedad en general, no solo para el cristianismo, porque ellos hicieron posible que el cristianismo se extendiera prácticamente a todo el mundo conocido. Llegaron a todo el Mediterráneo, incluso a todas las ciudades que en torno al Mediterráneo. Incluso tenemos padres de la iglesia de Occidente, de Oriente, que hablaban desde la lengua, que hablaban latín, los del Occidente, que hablaban griego en el Oriente. Tenemos literatura patrística copta, siria, en distintas lenguas, distintas culturas. Ahí llegaron, o sea, Dios hizo surgir, insisto, se ve la mano de Dios en esta época del cristianismo que fue la patrística. Si quitamos la época de los padres de toda la historia de la fe, no la podríamos entender. Es como quitarle a una pirámide lo que está enseguida de la base. La base, claro, fueron nuestro Señor, piedra angular, luego vinieron los apóstoles, pero después esa gran masa de pensadores que son los padres, si la quitáramos, no podríamos entender lo que es la situación del cristianismo, de la comunidad cristiana. Entonces, a ustedes que se interesan mucho en esta historia, pues les aconsejo que cuando puedan lean obras de los padres de la iglesia, que lean a cualquiera de ellos, como que uno se hace aficionado de algún padre y es como un consejero, un maestro, también en esto de la evangelización, del cual puede aprender mucho. Y eso sería como una recomendación para ustedes que están estudiando la Biblia, que lo complementen con la tradición de la iglesia. Y los testigos privilegiados de la tradición son los padres de la iglesia. Así se le llama. Hay un documento de la Sagrada Congregación para la Educación Cristiana que salió en el 89, ya hace años, pero que es fundamental para entender por qué debemos estudiar a los padres. Son testigos privilegiados de la tradición, son maestros de la fe. Sobre ellos descansan muchas instituciones que hay dentro de la iglesia. Y dice, de las cosas ya más concretas que yo les quiero compartir, dice que a los que enseñamos patrología o patrística, dice,
se les recomienda que hagan que los alumnos tomen afecto, cariño, dice incluso una palabra así muy afectuosa, cariño, amor a los padres de la iglesia. Más que enseñar conceptos, solamente nos recomiendan ahí a los docentes de patrología que hagamos que los alumnos se enamoren, y no en general, sino que cada uno tenga un padre de la iglesia preferido, del cual aprenda, al cual lea, que sea como su consejero espiritual. Además, por la comunión de los santos, nosotros sabemos que los padres de la iglesia siguen apoyando a la iglesia, por la que lucharon, por la que dieron su vida. No hablé del martirio en los padres, pero hubo muchos padres de la iglesia mártires, monjes que se entregaron su vida en la penitencia por amor a la iglesia, no solo escritores, sino también fueron monjes, muchos de ellos. Son ejemplo para nosotros, están en el cielo, yo no lo dudo, muy cerca de nuestro Señor. Dicen que en el cielo, de una manera humana, pues hay como niveles, ¿no? Algunos más santos están más cerca de Dios. Yo creo que muchos santos padres, eso ya es una reflexión piadosa mía, muchos santos padres estarán muy cerca de nuestro Señor, de la Virgen, de San José, los grandes santos, y están intercediendo por nosotros. Entonces, tomémoslos como guías, como ejemplo, como consejeros, y ustedes, estudiantes, como maestros, maestros de la fe, auténticos maestros de la fe. Gracias a los padres de la iglesia vive en la situación actual en que vive. Tuvimos padres de la iglesia papas, como ya he mencionado algunos. Tuvimos padres de la iglesia anacoretas. Tuvimos padres de la iglesia pastores, padres de la iglesia maestros. Incluso en escuelas, quiero hablar, ya que estamos en una escuela bíblica, de una escuela tal cual, como la conocemos ahora, de Biblia, famosísima, la Escuela de Alejandría, cuyo director más insigne fue Orígenes. Ahí sabemos por los escritos de la época que era auténtica escuela, o sea, había salones con un programa de estudios, y Orígenes primero enseñaba a todos, y ya después que creció el número de alumnos, con cosas muy concretas, siglo II, ya que creció el número de alumnos, invitó a otro que diera a los de un nivel más básico, y él se dirigió a los más avanzados, enseñándoles filosofía cristiana, enseñándoles Sagrada Escritura. Muy concretamente hablaba de evangelios, de Antiguo Testamento. Es decir, que incluso las escuelas, eso no se me había ocurrido pensarlo, ahora que estoy ante un público de una escuela bíblica, creo que es oportuno decirles que incluso eso que conocemos como escuelas bíblicas se las debemos a los padres de la iglesia, especialmente el modelo, la Escuela de Alejandría. Pues estamos llegando al final de la hora, es una hora de exposición, un poco en desorden, pero como digo, lo que quiero es que entiendan la importancia de esta época en la historia del cristianismo, que les demos gracias a los padres de la iglesia por su aporte, que nos hagamos conocedores de ellos, que no les tengamos temor, porque a veces dice uno, ¿cómo? Pero si yo empecé a leer a San Agustín y es muy enredoso, sí es difícil un poco, pero conózcanlo más, lean más de él, aficiónense, piérdanle el miedo. Así como cuando empezaron a estudiar la Biblia, se les hacía un mundo desconocido, cuando empiezan a estudiar a los padres, da esa impresión, y después se va uno haciendo amigo, aficionado a los padres. Y bueno, les comparto, yo tuve la fortuna de estudiar a los santos padres en Roma, en el Instituto Patrístico Agustiniano, por voluntad de Dios, así lo entiendo. Yo no escogí ir a estudiar, me mandaron, mi obispo de esa época, y ahora le agradezco tanto
porque para mí, después de los padres y antes de los padres, mi vida ha sido distinta. Soy ahora pues amigo de ellos, aficionado, sigo leyendo, estudiando, enseñando a los padres. Y eso es lo que quiero compartirles, que se hagan cercanos a los santos padres. Pues termino, gracias a quienes me han invitado, a Abraham, gracias a su secretaria que ha estado en contacto. No conozco a los demás, pero espero que sea la primera de algunas ocasiones de accionar juntos en torno, pues en mi caso, a los padres de la iglesia. Saludos a todos. Si me permiten, como sacerdote, les ofrezco la bendición sacerdotal. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe. Desde Guadalajara, México, un saludo a todos.